Vamos al libro de Santiago, estuvimos compartiendo en la mañana, vamos a concluir el tema que desarrollamos. Santiago capítulo 1, vamos a leer del versículo 22 al 27, vamos a concluir el tema que estábamos hablando acerca de lo que era la dinámica de la palabra, la necesidad de ser hacedores de la palabra, la necesidad de observar la palabra, de aplicar la palabra, de vivir la palabra. La vida cristiana, hermanos, es sencilla. La vida cristiana no requiere de muchos pliegues, de muchas luces, no. Es una vida sencilla, pero poderosa. Si nosotros aplicamos las enseñanzas dadas en la palabra, no solo nuestra vida es transformada, sino la que están a nuestros alrededores. Nos saca de lo que es una vida común y corriente y nos lleva a una vida sobrenatural, una vida en el Espíritu. Verso 22 del capítulo 1 de Santiago al versículo 27 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque él se considera a sí mismo y se va luego y olvida cómo era. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Padre, haznos hacedores de la palabra. No queremos ser solo oidores, sino hacedores. Pedimos tu bendición. Toca nuestro espíritu, alimenta nuestro espíritu, fortalece nuestro espíritu. Necesitamos andar en el espíritu. Necesitamos que nuestro espíritu gobierne nuestro cuerpo y nuestra alma. Queremos, Padre, ser más que vencedores. Y tú nos muestras que en tu palabra es como podemos llegar a serlo, Padre. Bendito sea mi Rey, en Cristo Jesús. Amén y amén. La necesidad de ser hacedores. Hay una enorme diferencia entre ser oidores y ser hacedores. ¿Cuál es la diferencia? El éxito y el fracaso, la luz y las tinieblas. Solo ser oidor de la palabra no nos ayuda mucho, hermano. Es un principio, es un comienzo, pero no está completo si lo que yo he oído y lo que he aprendido no lo pongo en la práctica. La Biblia es un libro eminentemente práctico. No ha sido un libro para ser leído, ha sido un libro para ser vivido, para ser experimentado, para que sea comprobado en todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué, hermano? Funciona. Es el deseo de Dios para nosotros. Esto tiene que hacer clic en nuestra mente y hacer un cambio. Santiago resalta y declara esta epístola para todas las iglesias y dice: pero ser hacedores de la palabra. Es algo que, hermano, tiene que desafiarnos. Ahora, ¿por qué tenemos que ser hacedores de la palabra? Porque si no, hermanos, como dice al final del versículo, terminamos engañándonos a nosotros mismos. Esa es la necesidad
de ser hacedores, dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Qué pasa cuando yo solo soy oidor? Me estoy engañando a mí mismo. Y el mismo lo dice esto. Mi hermano, no hay cosa más dura que engañarnos, aún con la verdad. No, pero es que la palabra, todos tenemos un concepto maravilloso de la palabra. Y Dios dice, no quiero eso, no quiero que hables bien de mi palabra, yo quiero que vivas por la palabra. Porque de lo contrario te estás engañando. Miren qué tremendo, hermano. Estar en la verdad, pero no sumergirnos en la verdad y no vivir en la verdad, es como que usted no hubiera tenido nada. Tenemos una gran bendición. Cada día tenemos una gran bendición de hacer cambios significativos y radicales en nuestra vida. ¿Cómo? Poniendo en función, en práctica, la palabra. Expresamente dice, de no hacerlo, nos estamos engañando. Y vamos a ver muchos versículos que nos revelan, hermano, que si no hacemos esto, hermano, tenemos un serio problema. Dice el verso 23, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y luego se olvida, luego se va y luego olvida cómo era. Ese libro que tiene en su mano revela nuestra naturaleza y nos dice exactamente cómo somos y cómo estamos. Este libro nos dice qué es lo que nos hace falta, y olvidarlo, hermano, es grave. Olvidar el consejo de Dios, creyendo que yo estoy bien, creyendo que todo está bien, y olvidar, hermano, el consejo de Dios nos deja, hermano, expuesto al error, nos deja expuesto al fracaso. Quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 2, versículo 13, donde Pablo retoma la enseñanza de Santiago y él va un poquito más allá. Habla de la palabra, pero con un carácter más serio. Romanos 2:13, hermano mío, le da el carácter de ley, le da el carácter de autoridad. La palabra tiene autoridad. Lea. Porque no somos oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ya no solo es la palabra, lo que es la ley, es algo que se tiene que cumplir expresamente. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Nos vamos a justificar delante de Dios cuando decidamos practicar la ley, y seremos justificados. Justificado significa, mire qué linda palabra. ¿Sabe qué es justificado? Es tener el aval de Dios en todo, es gozar de la venia de Dios en todo, es, hermano, trascender, es, hermano, es que se nos abran puertas, es vivir conforme a la medida y la norma de un Dios vivo que está interesado en su vida, pero no para ayudarle. Y entonces, ¿para qué está interesado? Para vivirla adentro de usted. Dios no vino para ayudarme, Él vino para vivir adentro de mí. Él vino para poseerme, Él vino para vaciarse dentro de mí. Y no me puede dar, no, porque no soy un extraño, no soy un amigo. Yo quiero ser tú, Dios. Y cuando adoptamos a Dios, a Cristo como nuestro Dios, le estamos permitiendo de que su palabra me atrape, de que su palabra ingrese en mi vida, de que su palabra transforme mi mente,
transforme mis pensamientos, mis acciones y repose en mi espíritu. No es que Dios me va a ayudar, no, Dios va a vivir en mí y Él me va a guiar. Una cosa es que alguien me ayude y otra cosa es que alguien me guíe. En este nivel usted no tiene opción. O hacemos la voluntad de Dios o no la hacemos. No hay términos medios, por eso dice Pablo, porque no son los oidores, no son los oidores de la ley los justos ante Dios. ¿Qué haremos con el mensaje de la cruz? ¿Qué haremos con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? Solo nos conmueve, nos emociona, decimos, qué lindo mi Cristo, sí, no, gracias Señor, porque has muerto. Hasta ahí llegamos, pero Dios no quiere que lleguemos hasta ahí. No solo quiere que lo reconozcamos, no, sino que quiere que nos entreguemos a Él. Y esto, hermano, es bastante radical. El cristianismo es radical, no es una religión. Cuando hablamos de algo radical significa que hay un giro de 180 grados en nuestra vida, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar y en nuestra manera de conducirnos. Cristo está adentro de mí, no como una voz de la conciencia que me está diciendo este bueno, este malo. No, está dentro de mí, tomando el timón de mi vida y conduciéndome de una manera drástica, de una manera aguerrida. Él se establece como mi Señor, como mi Rey, y lo que usted tiene en su mano es la ley. El mundo lo dice, pero la ley fue hecha para violarse. ¿Quién le ha dicho eso? La ley no fue hecha para violarse. ¿Para qué fue hecha la ley? Para cumplirse, para obedecerse. Miren lo que dice Mateo capítulo 7 versículo 21. La palabra nos da un panorama amplio de lo que significa ser hacedores de la palabra. Ser hacedores de la palabra implica, hermano, que mi vida, mi ser, está en el crisol de Dios. Estamos en la visión de Dios, y Él va a hacer algo con usted. Él va a hacer algo conmigo. Mateo capítulo 7 versículo 21. Léalo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No entramos por boca, entramos por acción. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en los cielos. Hermano, ¿están diciendo una mentira de esta gente? No. Cuando se habla de Jesús no se está hablando una mentira, pero el texto me está diciendo, hermano, que nosotros tenemos que hablar de Él, sino que dice hacer la voluntad de Él. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Bueno, entonces, ¿quiénes son los que entran? ¿Quiénes son los que entran al reino de Dios? ¿Entro al reino de Dios solo por levantar la mano y aceptar a Cristo? No, hermano. Usted entra al reino de los cielos porque decide seguirlo, porque decide entregarse a Él. Levantar la mano es el primer paso, pero de ahí viene una sucesión de eventos en nuestra vida que nos van a indicar mi destino eterno. El problema es que como vivimos en el alma, solo pensamos en las cosas y aquí abajo. Y yo le digo, amado hermano en Cristo precioso, se nos está terminando el tiempo. El cronómetro está corriendo, ya las agujas están por juntarse. ¿Cuánto cree que va a pasar usted aquí en la tierra? ¿Cuánto tiempo va a dilatar, como dicen por ahí?
aquí en la tierra no se compara con el tiempo que usted y yo vamos a pasar con Él en la eternidad. Yo creo que es tiempo, ¿no?, de pasar de las palabras a los hechos. Miren lo que dice. Muchos, verso 22, en aquel día dirán, ¿qué dice? Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, porque todo lo que hiciste fue para que te dieran gloria a ti. Todo lo que hiciste en mi nombre lo hiciste para que te aplaudieran a ti. Todo lo que hiciste en mi nombre era para que tú salieras en la foto, echar fuera demonios. Hablaron más de ti que de mí. Ah, el hermano, él sabe sacar demonios, hermano. Es Dios quien lo hace. Pero nosotros decimos que el hermano, y el hermano ya se vuelve tan famoso que cuando hay un demonio por allá, ¿a quién van a traer? Al hermano. ¿Y sabe usted que cuando usted y yo andamos en el Espíritu y somos llenos del poder de Dios, usted puede sacar demonios? Amén. ¿Lo cree? Pero para eso tengo que andar en el Espíritu y obedecer la palabra. Ay, yo tengo el don. No tenemos nada, hermano. Simplemente somos el vaso que Dios decide usar. Y esa es nuestra gloria, que Dios nos está usando. Ay, Dios me dio dones, sí, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Se quede usted con ellos? No, hermano. Si Dios le da algo es para que se lo regrese a Él. Por eso dice, y es bien extraño: apartaos de mí, nunca os conocí. Hablaste de mí pero no te conocí. ¿Por qué? Porque tú no me conocías. Hablamos de un Jesús que no está en la palabra. Predicamos de un Jesús que no está en la Biblia. Y mi vida tiene que estar de acuerdo a la palabra. Dios me conoce a mí, eso es innegable, pero la pregunta es: ¿yo conozco a Dios? Yo sé quién es Dios. Yo conozco a Dios. Mis hechos, mis palabras dicen que conozco a Dios. Mi estilo de vida es como el de aquel que conoce a Dios, o simplemente la estamos pasando. Vea otro versículo. Lucas capítulo 6. No, mejor Mateo, siempre Mateo capítulo 12, versículo 50. Ok, hay una exigencia de parte de Dios para usted: conocerlo, amarle y seguir. Esa es la exigencia de Dios: conocerle, amarle y seguir. Conocerle no nos ayuda mucho. Si conoce a Jesús, tiene que amar a Jesús. Y cuando amamos a alguien, nos entregamos y le servimos. Vivimos para Él. ¿Por qué cree que Pablo decía: Pablo, siervo de Jesucristo? En todas las epístolas ponía ese título. Porque Pablo conoció, amó y siguió a Cristo. Miren lo que dice el versículo 50. Porque todo aquel que dice que oye la voluntad, que hace. Mire, siempre Dios está pidiendo un verbo, no un sustantivo. Dios siempre está demandando de nosotros acción. Tenemos que pasar de las palabras a los hechos. Por eso dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos,
Ese, ¿qué dice? Es mi hermano, mi hermana, y somos de la familia de Dios cuando hago su voluntad. Ay, yo soy cristiano, pero vivo como me da la gana. No es de la familia. Es primo, es conocido, es pariente del tercer, cuarto grado, y esos no entran. Amén. ¿Quiénes son los que entran? Los que hacen su voluntad. Y es tan fácil hacer la voluntad de Dios, hermano. Simplemente haga lo contrario a lo que hace el mundo. Y está dentro de la voluntad de Dios. El mundo no perdona, yo perdono. El mundo no ama, yo amo. Haga todo lo contrario a lo que hace el mundo. El mundo falsea, el mundo miente, el mundo vive como le da la gana. Haga todo lo contrario y usted está dentro de la voluntad de Dios. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, hermana y madre. Es más, no tenemos derecho de llamar a Jesús Señor si no estamos dispuestos a obedecerle. Imagínense a Lucas, capítulo 6, Mateo, Marcos, Lucas, capítulo 6, versículo 46. Dos estilos de vida se van a narrar aquí, y esto todos los días lo vemos. El Señor le hace una pregunta a sus seguidores. Lucas 6, 46, miren lo que dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Y qué dice? No podemos, no nos engañemos. Ay, Señor Jesús, ¿estás dispuesto a hacer lo que quiero? Otro día, pues no me digas así. Señor significa que tengo seguidores. Señor significa gobierno. Señor significa autoridad. ¿Es eso Jesús para usted? ¿Es gobierno y es autoridad? ¿O es una buena persona? O mire, Jesús es tan buena onda que me deja hasta pecar y después me perdona. Perdone, pero Jesús no es un muñequito, ni es un chiste. Jesús es Dios. Es kurios, la palabra en griego es kurios, significa el que tiene toda la autoridad. Y nadie le puede decir al Señor, 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 y no hacéis lo que yo digo. O sea, hay una contradicción, hay una dicotomía, nos estamos contradiciendo. Yo te amo, Señor. No es cierto. Jesús, tú sabes que te amo. ¿Y qué cree que nos dice el Espíritu? De adentro. Mentiroso. No, es que Dios es lindo, mentiroso. Y hablamos cosas preciosas de Jesús. No, mire, si en el culto a todos nos salen alas, pero cuando vamos saliendo nos van cayendo las plumas. Ya cuando llegamos a la casa nos cayeron todas las alas. Y todo lo lindo nos cayó, hermano. Todo aquel que viene a mí, verso 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. Miren qué tremendo. O sea, el pueblo de Dios, el evangelio es práctico, hermano. Es de oír y hacer. Es de oír la palabra y hacerla. Dice, semejante es, verso 48, al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa
Pero ¿qué dice? No la pudo mover. ¿Por qué no la pudo mover? Porque estaba fundada. Estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, este es un religioso, oye pero no hace. Semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. ¿Y qué dice? ¿Por qué es grande la ruina del mundo? ¿Por qué es grande la ruina de nuestra sociedad? ¿Por qué nuestro país se está cayendo a pedazos? ¿Por qué el mundo está en crisis? Porque decidieron edificar una sociedad sin un fundamento. Pusieron su vida sobre el fundamento equivocado. Adoraron ídolos, se adoraron a ellos mismos, adoraron todo menos a Dios. Pusieron la esperanza en la psicología, pusieron la esperanza en la educación, pusieron la esperanza en el dinero, pusieron la esperanza en cualquier otra cosa menos en Dios. Por un tiempo prospera, pero tanto, hermano, el que edifica sobre la roca como el que edifica sobre la tierra, los dos van a tener pruebas. No crea que porque usted es cristiano no le va a venir problemas. Claro, dice el anuncio de él y no hay problema, pero vienen problemas. Ay, Señor, y no lo puede quitar. No. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, ¿qué le dice? Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿Y qué le dijiste, Jesús? Le di permiso. Ay, Señor, ¿por qué? No te preocupes, ya le oré al Padre para que tu fe no falte. Le digo una cosa, lo mismo está orando Dios por ti. ¿Le van a quitar las pruebas? No, simplemente va a orar. Señor, que la fe de Rigo no baje. Señor, que la fe de Oscar se mantenga. Que la fe de mis hermanos no se mengue, aun cuando le vengan los problemas, marca el diablo. Ahora nosotros quisiéramos, Señor, quítanos los problemas. Si sigues orando, más te voy a poner. ¿Cuál es la diferencia? El fundamento. Tenemos que tener un fundamento. Y este fundamento se llama Cristo. ¿Cómo edifico el fundamento? Poniendo mi fe en Él. Y sabían ustedes que la fe no es pasiva, es activa. La fe es dinámica. La fe se expresa en hechos, se expresa en palabras, se expresa en obras. ¿Por qué creen que Dios nos dio un cuerpo? Para expresar la fe. Nos dio una boca para expresar nuestra fe. Nos dio unas manos para expresar nuestra fe. Nos dio todo este cuerpo para que todo este cuerpo exprese a Cristo. No, el cuerpo no fue hecho para otra cosa nada más que para glorificar a Dios. Pero cuando mi mente no está en Cristo, ocupo el cuerpo para cualquier otra cosa, como lo vimos en Romanos, que se perdió toda sensibilidad. Y cuando se llega a ese nivel, hermano, nuestra vida se corrompe. Y usted lo puede experimentar. Cuando la persona no tiene a Cristo dentro de su ser, hay una pequeña anarquía. Hay confusión, hay conflicto en nuestro corazón. No tenemos paz. Vivimos con temor, vivimos agresivos, vivimos defendiéndonos, vivimos agrediendo, vivimos totalmente
en una anarquía. Pero cuando viene Cristo, todo se ordena. Ahora, esto de revelarnos a Dios no es nuevo. Es más, ya había sido anunciado en la palabra. Mire qué triste lo que vamos a leer ahora en Ezequiel capítulo 33. Nadie puede decir no oí, no oí. Dios es anunciado todo el tiempo en todas partes. Esto le puede pasar o nos está pasando, esto le está pasando, ojo, a la verdadera iglesia. De alguna manera, hermano, vamos a ser confrontados. El evangelio no fue hecho para ser simpático ni para caer bien. El evangelio fue hecho para revelar a Cristo. Y Cristo incomoda la vida del hombre. Más cuando el hombre anda en pecado, Cristo lo incomoda. Porque la verdad, hermanos, se sostiene por sí sola. Miren lo que dice versículo 30 en adelante. Ezequiel 33, versículo 30 en adelante. Póngale mucha atención. No vayamos a caer en ese grupo. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo, ¿qué dice? Se mofan de ti junto a las paredes y en las puertas de las casas. ¿De quién se mofan? De los hijos de Dios. Y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd que la palabra viene de Jehová. 31. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío. Parecen cristianos, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con su boca. ¡Qué lindo mensaje! ¡Qué palabra! Es Dios quien habló. ¿Qué dice? El corazón de ellos anda en pos de su. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrá por obra. Qué triste, ¿verdad? Que teniendo la verdad sigamos la mentira. Qué triste que teniendo la vida amemos la muerte. Qué triste que teniendo agua viva andemos con sed. Qué triste que conociendo el pan de vida andemos con hambre. Qué triste haber conocido a Dios y darle la espalda. Porque cuando yo no hago la voluntad de Dios, lo estoy despreciando. Cuando yo solamente soy oidor de la palabra y digo: no, mire, qué mensaje, hermano, y vera, hermano, es que qué lindo. Pero vivo en Bajo Sur. Muy bonito, pero como le decía en la mañana, mi preocupación no es tener un culto bien bonito, la preparar, que viene la hora del culto, tengamos todo bien preparado, bien bonito. O sea, mi preocupación no es tener un culto bien bonito. Mi preocupación es qué va a hacer cuando termine el culto. Ahí comienza lo bonito. Ahí comienza lo feo o lo bonito. Cuando usted sale de aquí, ahí empieza el culto, hermano. Ahí comienza su servicio a Dios.
Ahí comienza a ver de qué naturaleza somos. Podemos tener un concepto muy bonito de Dios, pero si no lo ponemos en práctica, solamente somos oidores de la palabra. Dios necesita hacedores. Dios necesita, hermano, que hagamos un time-out en nuestra vida, que hagamos un inventario en nuestra mente y reflexionemos. ¿Qué cosas tengo que cambiar? ¿Qué cosas necesito afirmar? ¿De qué cosas me tengo que alejar? ¿Qué cosas tengo que llevar al cesto de la basura? ¿Qué cosas tengo que edificar? Mire, hay tantas cosas que las que tenemos que hablar con Dios. Tenemos que ordenar nuestros pensamientos. Tenemos que dibujar una buena relación con Dios. Y como decía al principio, la vida cristiana es tan sencilla que quizás por eso es aburrida. El Espíritu me manda a leer la palabra y la carne me manda a ir del Shopping Vera a Plaza Mundo, ¿no? Híjole, ¿qué? ¿La Biblia o el Shopping Vera? ¿La Biblia o una buena película? Más que tan barata, ¿no? Acora las conocidas. ¿Y dónde están? Aquí los venden más los libros. Siempre está ese dualismo, o en complacer la carne o complacer el Espíritu. En la noche el Espíritu me dice: hay que orar. ¿Y qué le dice la carne? Estamos cansados, vamos a ocultar. Y en el día nos dice: es justo, vamos a la iglesia. No, fuimos ayer, o me fuimos ayer, aquí hoy no. O sea, siempre hay un conflicto en nosotros entre su deseo de Dios y el deseo de nosotros. ¿Cómo se terminan esos conflictos en nosotros? Cuando usted decide por alguien. No podemos servir a dos señores. O servimos al espíritu o servimos al alma. Si servimos al alma, el alma que me gobierna, y el alma se va a expresar por el cuerpo. Por eso, hermano, es bien fácil describir nuestro ser interior, y no necesitamos ser psicólogos ni hacer un análisis transaccional para ver cómo somos. Simplemente, tanto el espíritu como el alma se van a expresar a través de la vitrina que es el cuerpo. Si usted anda en el espíritu, en la vitrina del cuerpo lo va a indicar. Si yo ando en el alma, el cuerpo lo va a expresar. Dependiendo de mi decisión interna, se van viendo las manifestaciones. Yo ando en el espíritu, el cuerpo lo va a expresar que estoy haciendo la voluntad de Dios. Pero si yo ando en el alma, el cuerpo va a expresar que tengo la intención de servir a Dios. Porque, hermano, el alma es cautelosa y nos dice: ay, pero es que ya van a pedir la ofrenda, vámonos. Es que mire, ¿qué conflictos entramos cuando se nos habla de dinero o se invita a algún culto especial o a hacer un esfuerzo? El alma comienza a poner excusas y a decir: no tengo, no puedo, más adelante, tal vez mañana, quizás, tal vez, algún día. Pero cuando somos atrapados por el Espíritu, se acaban todos nuestros argumentos. ¿Sabe por qué? Porque al final, hermano, usted le va a dar el voto ganador al que sea, o al alma o al espíritu. Pero ¿qué pasa si voto por el alma? Estoy votando por mi vida gobernada por mí y pierdo mi futuro.
Quizás tenga éxito aquí en la tierra y me vaya súper, hiper bien. Quizás sea el segundo Carlos Slim, ¿verdad? Pero perdí mi eternidad. Si yo decido por el Espíritu, quizás viva bien en la tierra, quizás viva sin tropiezos, sin problemas, no voy a tener grandes cosas, voy a vivir quieta y reposadamente en la tierra, pero tengo una eternidad. El punto donde se separan nuestros caminos es mi decisión hoy. Mi futuro comienza hoy, no mañana. Mis decisiones importantes no las tomo ayer, ni las voy a tomar mañana. Mis decisiones importantes las tomo hoy. Porque lo único real y que tiene sentido es el hoy. Mañana no es nuestro, es incierto. Y de hecho, si usted no construye hoy algo, mañana no tiene nada. ¿Qué pasa si usted no decide algo sencillo y trivial? ¿Qué pasa si usted no decide planchar su ropa hoy para mañana? ¿La va a poder planchar mañana? Y si no la plancha, ¿cómo va a llegar al trabajo? Es que la trabazón, hermano, con la gente se cargó la ropa. No se preparó. Mi futuro lo comienzo a construir hoy. Por eso es importante, hermano, cuando vemos la palabra, el de pasar de ser oidores a ser hacedores. Porque, hermano, dice por ahí que todos tenemos buenas intenciones, hasta los más malos, pero el infierno está empedrado de buenas intenciones. Nadie queda mal con una buena intención o con una promesa, nadie queda mal ni queda pobre, pero es lo único que podemos producir nosotros, buenas intenciones. Quiero cambiar y de veras quiero cambiar, pero no puedo, porque hay sobre mí un poder más grande que se llama iniquidad. Entonces, para poder hacer realidad mis deseos, yo tengo que cambiar y entregarme a alguien más poderoso que la iniquidad que está sobre mí, y es Jesucristo. Habrán problemas, seguiremos siempre el mismo, pero en nuestro corazón ocurrió algo. Se puso un fundamento, y cuando usted y yo caminamos sobre ese fundamento, somos más que vencedores. Y Dios nos diseñó para eso. Dios no nos hizo para fracasar. Fracasamos porque nos apartamos de Él. Dios no nos hizo para la mediocridad. Caemos en la mediocridad porque nos apartamos de Él. Todo lo que toda la bancarrota humana se debe que nos apartamos de Él. Quiere construir una vida que sea verdaderamente una vida donde la paz, el gozo está en nosotros. Comience hoy a tomar decisiones radicales que cambien su vida, decisiones firmes que van a hacer de nosotros verdaderamente hombres y mujeres de Dios, donde vamos a ver en nuestra vida cuantificada la realidad de una vida que buscó y encontró a su Creador. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Padre,